prestigioso abogado peruano, el doctor Domingo García Belaúnde. Doctor, en cualquier país es importante la función de la Defensoría del Pueblo, ya que fue un organismo creado en las últimas décadas. ¿Qué nos puede decir de dicha institución? Bueno, yo diría que tiene un papel interesante. Es un poco la figura del ombudsman que se creó en los Países Bajos a principios del siglo XIX, que se reprodujo en España con el nombre Defensor del Pueblo, ¿no? Y ahí lo hemos tomado nosotros, ¿no? Es simplemente un nombrado por el Parlamento para defender los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y que no depende del Parlamento, sino que simplemente controla las acciones del poder en general e informa al Parlamento. Yo creo que ha cumplido una buena función dentro de sus límites, ¿no? Algunos congresistas están proponiendo, a mi entender, de muy buena forma, a su colega, el doctor Víctor García Toma, para que asuma dicho cargo. ¿Qué nos puede decir de este ex magistrado y ex ministro de Justicia? Sí, yo lo conozco, yo creo que es un buen elemento, pero todo depende pues de la voluntad política. En este momento hemos tomado noticia de que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha interpuesto un amparo para impedir la elección del Defensor del Pueblo por parte del Congreso, porque según ellos no hay transparencia en la elección. Esto es un abuso del amparo que se ha visto ya hace un tiempo, en la cual mediante un amparo, que es un proceso constitucional de defensa de los derechos, se quiere parar todo. Ha desembocado en una corruptela del amparo para impedir cosas que no le corresponden a nadie. Disculpe, doctor, ¿el amparo es algo similar a lo que pasó para suspender y prorrogar el mandato de la decano del Colegio de Abogados? ¿Es algo similar? Sí, algo parecido, y también se paralizó con un amparo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hace ya 3 años, ¿no? Y se paró, que es un uso indebido del amparo, porque el amparo es por otras cosas, pero acá como no hay cultura constitucional y está totalmente prostituida la justicia, entonces pasa cualquier cosa, ¿no? Y lo peor es que les hacen caso. Yo no les haría caso, por ejemplo, pero en fin, no sé qué pensar, hay que ver qué sucede, ¿no? Algunos dicen que hay malestar en los sectores reaccionarios y de izquierdas del Perú con la designación de los 6 magistrados al Tribunal Constitucional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, hubo mucho malestar por una sencilla razón, porque los elegidos están en el ámbito de centro derecha, por así decirlo, ¿no? Y todos gente de trayectoria y gente plural, o sea, no eran pues unos fanáticos, ¿no? Y no había uno de extrema izquierda, entonces eso fastidió mucho, hubo mucha reacción. Hicieron una queja de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ahora se presta a cualquier cosa, ¿no? Inclusive si se hicieron amparos y medidas cautelares y qué sé yo, pero al final juraron el cargo y ya están ahí hace más de un mes, ¿no? Y ya eso creo que está consagrado. No sabemos todavía por dónde van, pero esperemos que lo hagan bien, ¿no? Porque el tribunal anterior estaba muy politizado, muy tóxico, muy antigarantista. Fue fatal el colegiado anterior como colegiado, porque había al interior gente interesante, ¿no? Y una cosa que llamó la atención a nivel mundial es que mediante una acción legal de un abogado quizás sin tanto renombre en Perú, se haya impedido el indulto que otorgó el presidente Kuczynski al expresidente Fujimori, que es una facultad exclusivamente del Poder Ejecutivo. Así es, y es una especie, está dentro de lo que ampliamente se conoce como gracias presidenciales, ¿no? O sea, el indulto no significa que no es delito, no significa olvidarlo, simplemente significa ya cumpliste y ahora te perdono. Y es una atribución presidencial que de acuerdo a la Constitución tiene categoría de cosa juzgada, o sea, es una cosa muy sólida, muy sólida. Todo esto se ha revertido, llegó al Tribunal Constitucional, simplemente lo consagró y luego vino la Corte Interamericana ordenando que se pare la ejecución. Y claro, como la ejecución no depende del Tribunal Constitucional, sino del Ejecutivo, lo han mantenido ahí un señor de 83 años que está con cáncer, ¿no? Y a nadie le importa nada. Y esos son los excesos del sistema interamericano que, insisto, ha caído muy bajo en los últimos años. Es una lástima, pero hay que decirlo. Siempre se habla de la judicialización de la política. En este caso, en Perú, ¿se puede decir que hay una politización de la justicia?
Yo creo que sí, y en algún grado extremo, alentado por el Ejecutivo. O sea, el actual gobierno es un gobierno muy inepto, pero muy politizado, ¿no? O sea, no se fija en la capacidad de las gentes, sino en cómo les sirven, y todo eso trae pues mucha corrupción, ¿no? Entonces es un gobierno que por el entorno que tiene y por la gente que emplea y utiliza en los cargos está totalmente politizado, ¿no? Y entonces eso está trayendo mucho malestar en las instituciones. Un gran escándalo que salpicó a la titular del Ministerio Público, a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, fue que presentó certificados falsos o de dudosa procedencia, por decirlo de una manera suave. ¿Qué nos puede decir de este delito que incurrió su colega? Sí, trucho totalmente. A veces hay algunas entidades que prácticamente venden diplomas, ¿no es cierto?, de estudios supuestos que no se han hecho. Y claro, no se les controla por un lado, aunque sí hay un control por parte de la autoridad. O sea, se sabe de que no tienen ningún valor. El problema es que los usan, o sea, se matriculan, van a 3 clases y le dan un diploma por un año de estudios o una especialidad cualquiera, los presentan y se los validan, que es lo peor. Acá hay un sistema universitario bastante controlador, por así decirlo. Se podría saber perfectamente que eso no funcionaba, pero nadie hizo nada, ¿no? O sea, hay una corruptela al interior y parece que varios se han beneficiado con eso y la señora ya no está en la Fiscalía de la Nación. Es una señora pues que no tiene ningún nivel, evidentemente, ¿no? No sabemos cómo llegó ahí. Se ha desprestigiado en los últimos años la profesión del abogado, porque recordemos que hay abogados de mente brillante como usted, como el doctor Fernán Altuve, el doctor Vallerresta, pero en las últimas décadas parece que la profesión se ha denigrado. Sí, yo diría que siempre la profesión, hasta hace unos 10 años, tuvo como de costumbre gente muy valiosa, gente normal y mediana, y los impresentables que nunca faltan, que eran pues 10 o 20%, ¿no? Hoy día ese porcentaje se ha invertido. Lo que prima es el gangsterismo a nivel de abogacía, ¿no? Y esto es las cosas que vemos, ¿no? Lamentablemente. Y es un problema también de valores, ¿no? Que habrá que ver en su momento. La última pregunta, ¿se respeta en el Perú el Estado de Derecho? En términos generales, sí. ¿Por qué? Porque mal que bien funcionan las instituciones, con algunas excepciones y digamos, con mayorías relativas, ¿no es cierto? Las libertades se respetan, no hay ningún problema con la prensa, aunque no se le da facilidades, pero en términos generales sí. No es óptimo, pero sí yo diría que sí. Muchísimas gracias, doctor. Que viva el Perú. Gracias, encantado por esta entrevista. Muchas gracias.